Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Dios te bendiga, amado pueblo de Dios. Una vez más, tu hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina, el cual se allega a usted por estos medios para traerle una enseñanza más poderosa respecto, amén, a lo importante de lo que es nuestra Biblia. Y como ven en mi background, parte, amén, de mi biblioteca pastoral, la importancia del conocimiento y el tener literatura. Alabado sea el nombre de Dios. Estamos viviendo en tiempos donde el pueblo de Dios tiene que entender que la literatura es uno de los medios por los cuales podemos adquirir conocimiento. Hoy en día tenemos los medios de comunicación cibernéticos, los celulares, la tecnología avanzado, pero nada mejor que como libros, amén, y contenido, amén, que sean en papel. Bendito sea el nombre de Dios. Este que le estoy mostrando son las guerras de los judíos, el tomo 1 del historiador, amén, hebreo o judío Josefo, Flavio Josefo. Tengo los tomos de Flavio y parte de una colección de sus contenidos, amado, porque es de suma importancia que el Hijo de Dios se asesore, tenga conocimiento histórico, porque para presentar, amén, por ejemplo, una enseñanza neo y intertestamentaria, en donde hay un periodo de tiempo donde hay cosas que aparentemente se desconocen. Amén, amado, ese no es el caso. El problema es que nosotros lo desconocemos, pero se ha escrito, amén, cosas que han sucedido. Por ejemplo, cuando estudié en el instituto, una de las clases que más me llamó la atención y de las cuales me acogí a ella fue la historia de la iglesia. La mayor parte del pueblo de Dios solamente conocen de la historia de la iglesia el libro de los Hechos. Y por ahí nada más, las epístolas y esas cosas que tenemos nosotros. Mas, sin embargo, hubieron muchos manuscritos, hubieron muchos papiros, muchos rollos que se escribieron, a los cuales en la mayoría de los casos los gobernantes del mundo de aquel entonces, fuera el Imperio Romano y todas aquellas regiones, amado, confiscaban, los quemaban, los destruían. Pero gracias a Dios que por lo menos tenemos suficiente información aquí en este libro, la Biblia, la palabra de Dios, como para entender la importancia de lo que tiene la literatura. Bueno, yo le voy a leer una porción de la Biblia y voy a compartir con ustedes parte de los libros que tengo aquí en mi biblioteca pastoral. Amén, alabado sea el nombre del Señor, que han sido de grande bendición para mi vida y de los cuales hemos, ¿verdad?, bajo la dirección del Espíritu Santo sobre todas las cosas. Amén, amado, porque aquí todos tenemos que hacerlo y pidiéndole a Dios que confirme que es cierto lo que estamos aprendiendo y lo que estamos leyendo, etcétera. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 13, dice de la manera siguiente: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Wow. Gloria al Señor. Esto es de suma importancia porque dentro del pueblo de Dios, yo quiero que todo hijo de Dios, toda persona, todo pastor, predicador, todo maestro entienda la importancia de la capacitación, entienda la importancia de lo que es leer, buscar información, estar bien asesorado para poder presentar un material, amén, y a un pueblo que necesita y tiene preguntas. Alabado sea el nombre de Dios, y solamente podemos lograr eso
adquiriendo conocimiento de lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la iglesia. La mayoría del pueblo de Dios, de los cristianos, amén, la gran mayoría, no conocen quiénes fueron los emperadores, amén, para el tiempo de la iglesia naciente, como Nerón, Trajano y todos estos hombres que fueron parte esencial, amén, del tiempo de la iglesia naciente. Muchos de ellos, Diocleciano, Trajano, fueron personas que persiguieron a los creyentes, a la iglesia del Señor. Y a veces cumpliendo profecías que aparecen en el Apocalipsis, cuando el Señor le hablaba, amén, de que donde fue muerto mi testigo fiel, seréis, amén, emprisionados por 10 días. Y todo esto, amado, fueron periodos de tiempo que la iglesia pasó, pero mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y una de las cosas que yo quiero que usted entienda, amado pueblo de Dios, es que es importante adquirir literatura cristiana. No gaste dinero en un televisor de 60 pulgadas cuando tiene uno de 55. No gaste dinero en otro carro cuando ya tienes dos. Invierta dinero en cosas que en realidad le va a enriquecer el conocimiento y lo va a ayudar a entender, amén, las cosas que han surgido a lo largo de la historia y que tienen que ver con nuestros ancestros cristianos y que nos ayudarán a nosotros a entender también, amén, por qué es que estamos en el tiempo que estamos. Agarré este de Josefo porque estoy investigando, ya que Josefo era un historiador y no era cristiano. Josefo no era cristiano, o sea que estamos hablando de un historiador secular. Porque la gente a veces dice, no, pues claro, como era cristiano, él va a escribir para respaldar el cristianismo, el evangelio. No, amado, Flavio Josefo no era cristiano, pero fue un historiador que escribió, incluso estuvo en tiempos presentes cuando muchas de las cosas que surgieron en Israel, especialmente en la región de Judá, en Jerusalén, sucedieron como cuando habló sobre la destrucción del templo en el año 70, cuando el general Tito, amén, la mayoría de los cristianos, usted le habla de esto y no entiende. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, amado, hay mucho pueblo de Dios que son personas humildes, campesinas. Muchos no conocen de letra, muchos no saben leer, no saben escribir. Pero hay un vasto pueblo de Dios que ha tenido el privilegio de ir a una escuela, estudiar, leer, aprender. El problema se encuentra que nosotros, los pastores, los líderes, los maestros, los educadores, no hemos sacado el tiempo necesario para instruir y educar al pueblo de Dios y hablarle de la trayectoria de la historia de la iglesia. Mucho pueblo desconoce quién fue Policarpo, quién fue Irineo, quién fue, amén, Eusebio de Cesarea, un historiador cristiano, quién fue Perpetua, quiénes fueron aquellos hombres y mujeres que han marcado, amén, la trayectoria, quienes fueron mártires, quienes dieron su vida por defender la fe en Cristo Jesús y negar que el César, que el emperador de Roma, Nerón, se autoproclamaba hijo de Dios también, se autoproclamaba ser igual a Dios, se autoproclamaba ser el Todopoderoso. Entonces los cristianos que habían adaptado la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, se negaban a rendirle culto, porque le voy a decir algo, quizás la mayoría de ustedes no entiende por qué surgió lo del templo. Usted sabe que Jesucristo en Mateo capítulo 24 habla de que cuando veamos la desolación de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda, lo dice Jesús, pues la gente está esperando un templo, que estamos
en agosto 20 del 2020. Ok, estamos 8-20-20. Pues la gente está esperando un tercer templo, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Jesús hablaba de la desolación del templo, muchos están esperando que se cumpla esa profecía de la destrucción del templo cuando ya sucedió en el año 70. ¿Y a qué se debe esto? Cuando Mateo dice desolación, escribió desolación. Lo que narra Lucas en su evangelio, por eso Jesús dijo, el que le entienda. Amado, cuando Lucas dice que la ciudad fue devastada, que fue sitiada, está hablando de la desolación. Ahora, ¿por qué? Porque habían comenzado a utilizar el templo, los atrios del templo, para rendirle el culto aleluya, al emperador romano. Eso produjo una revuelta entre los judíos celosos y a consecuencia vino la destrucción del templo. Un cumplimiento más de lo que Jesús le había dicho en Mateo 24 a sus discípulos. Estas cosas van a suceder. No quedará piedra sobre piedra. Aunque el general Tito, de acuerdo a lo que dice Josefo, que es lo que estoy investigando, el historiador Josefo dice que el general Tito no quería destruir el templo, pero los hombres que estaban con él estaban tan molestos con los judíos por la resistencia que le habían dado por tantos años, que decidieron, después de sacar el oro de las paredes y que había por todo ese templo, destruirlo. Así se cumplió la palabra que Jesús había dado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amado, es importante el estudio, es importante estudiar, es importante educarse para que el pueblo, cuando usted hable y usted enseñe y traiga una palabra, pueda entender la realidad de todas estas cosas. Tenemos de todo, amado. Tenemos libros de referencias. Tenemos aquí a Eusebio, que es la historia de la iglesia. Tenemos a Josefo, las obras de Josefo, amén, que es de este personaje, pero escrita desde el estudio de Paul Maier, que es uno de los eruditos, creo yo, más sobresalientes en la nación americana. Todo tipo de historia, teología, libros de avivamiento, de oración, Biblias, de todas las Biblias de estudio, desde las bautistas, pentecostales, evangélicas, todas. Bendito sea el nombre del Señor. Acá tenemos comentarios bíblicos, amén, desde bautistas hasta pentecostales, metodistas, armanios, hasta católicas tengo yo aquí. ¿A qué se debe eso? Que usted tiene que equiparse, conocer, estudiar lo que ellos creen y piensan para poder enfrentar, para poder ayudarlo a salir de los errores. Tiene que usted conocer primero. Problema con el movimiento pentecostal de hoy en día, no todos, pero la gran mayoría, es que se tienen orgullo de ignorantes. No, que es como yo diga, la Biblia dice y ya. Sin tener la información adecuada para ayudar a esas personas que tienen interrogantes y necesitan, alabado sea el nombre del Señor, que alguien los eduque, les enseñe. Diccionarios hasta seculares, diccionarios todo tipo, enciclopédico, ética cristiana, teológica, pastoral, todo, amado. Aquí tenemos. Yo he dedicado muchos años y muchas horas al estudio de la palabra de Dios, y aunque a veces cuando traiga mis mensajes y predique, quizás me veas como una persona que no tenga vasta educación, pero amado, es que me gusta ser, dice el americano, down to the ground. Me gusta ponerme al nivel del pueblo, pero traigo la información necesaria e importante. Amén. Estudiamos institutos, fuimos maestros, levantamos un instituto. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ha permitido el privilegio de estudiar y sacar un bachillerato en teología. Bendito sea el nombre de Cristo. Y dimos clase de, primero, segundo, tercero y hasta cuarto año. Bendito sea el nombre del Señor, de instituto. Así que somos personas con conocimiento, con madurez espiritual. Pero
el propósito, amado, no es elogiarse el hombre, sino capacitarse. Pablo aconseja a Timoteo y le dice que el hombre de Dios debe de trazar bien la palabra de verdad. O sea que Dios te puede haber hecho un llamado, pero está en usted luego hacer la parte que a usted le corresponde. Por eso es que vemos las cartas pastorales que el apóstol Pablo dirige a Timoteo, a Tito, educando, instruyéndole. Usa la palabra porque la palabra de Dios fue instruida. Por eso le estaba pidiendo a Timoteo cuando regresara, búscame, amén, el capote que dejé en la casa de Carpo y tráeme los libros, pero mayormente los pergaminos. Sabe que en el tiempo de Jesús y en el tiempo cuando la iglesia se desarrollaba, amado, la mayoría de los manuscritos que se utilizaban eran de rabinos, de maestros. Gloria al Señor. Y de lo que hoy en día llamamos Biblia, solamente se utilizaba el Antiguo Testamento. Jesús, de lo que predicó, lo que predicaban la mayoría de estos hombres de Dios era del Antiguo Pacto, porque todavía no se había desarrollado, amén, el Nuevo Pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Y no se habían escrito las cartas paulinas, no se había escrito los evangelios. Esto fue tomando tiempo después que Jesús resucitó. Entonces los apóstoles se pusieron a comenzar a escribir, amén, para que hoy en día usted y yo nos podamos enriquecer del conocimiento de quién fue la persona del Hijo de Dios Jesucristo, amén, y quiénes fueron los apóstoles, entre ellos, porque hubieron algunos que no tenemos manuscritos, y aunque existe un sinnúmero de otros manuscritos, de otros evangelios y otros hasta libros apocalípticos, pero no se añadieron, al canon bíblico, porque se duda la autenticidad del escritor. Acuérdense que siempre hay personas que se quieren levantar y quiere el diablo que se no lo reprenda, va a buscar la manera de introducir aún en el texto sagrado cosas que no son legítimamente escritas por los apóstoles y que fueron inspiradas por Dios. Muchos decían, esta carta la escribo yo, el apóstol Pablo, cuando no era Pablo. ¿Entiende? Entonces, por eso, con mucho estudio, mucha dedicación, los que han editado nuestra versión, el canon, los 66 libros que poseemos hoy en día, pues han apartado entre ellos los libros apócrifos, los libros deuteronómicos, los evangelios esenios, el evangelio de Bernabé, el evangelio de Clemente, el evangelio de Pedro, entre otros, amados. Gloria al Señor. Pero lo importante es que estudiemos, escudriñemos para los ignorantes, porque hay personas que dicen que yo no necesito que un hombre me enseñe. Entonces solamente hacen uso de un pasaje bíblico donde Juan en la primera carta dice que tenemos al Espíritu Santo. Juan nunca dijo que no hacía falta maestros, que no hacía falta pastores. Estos son la gente que son tan ignorantes. Por eso les digo, amado, que hay pueblo de Dios muy ignorante. Pueblo que se dice pueblo de Dios, pero son muy ignorantes. No, que yo no necesito que ningún hombre me enseñe pero si ni siquiera tienes al Espíritu Santo, si no te puedes sujetar ni someter a un hombre a quien ves como líder tuyo, ¿cómo te vas a someter a Dios a quien no ves? Si lo mismo dijo Juan. No puedes decir que amas a Dios cuando a tu hermano a quien ves no lo amas. Entonces, hay mucho pueblo confundido y un espíritu de engaño y de confusión que se ha apoderado de ellos porque piensan que no necesita un pastor o un líder o un maestro que los eduque. Especialmente los que creían en la iglesia evangélica, protestante, etcétera, y se han metido a guardar los días de sábado y se han metido a las religiones judías, raíces judías que no tienen nada que ver con la salvación del alma. Por eso, amado, es que es importante que estudiemos. Amén. Pablo defendió la libertad del pueblo gentil. Es más, léase Gálatas capítulo 2 para que usted vea cómo tuvo que reprender la hipocresía de Pedro
y de Bernabé, que se fue, enredó la hipocresía de ellos y de los judíos. Siendo él un judío, escribió un hombre que era fariseo de fariseos, que era un hombre que guardaba la ley, y ahora está diciendo la salvación no es guardando la ley. Alaba la gloria del Señor. Es mediante la fe en Cristo Jesús, santo. Entonces, léase el capítulo 15 también, capítulo 14 y 15, el libro de los Hechos, para que usted vea el debate que tuvo Pablo, llegó con Bernabé. Mira, hermano, por allá andan unos diciendo que ustedes le enviaron que se tienen que circuncidar los gentiles para la salvación. ¿Acaso recibimos nosotros el bautismo del Espíritu Santo guardando ley y días de reposo y fiestas y cosas? No, alabado sea el nombre de Cristo. Amado, necesitamos gente capacitada para que enseñen la palabra de Dios tal y como está. Entonces, simplemente lo que quería dejarles saber es la importancia de tener buenos recursos, de asesoramiento, de conocer la Biblia, de estudiar. No como hoy en día la gente agarra el celular y todo lo buscan en Google. O si no, quieren predicar un mensaje, una enseñanza y van y lo buscan en YouTube. No, amado, eso es bueno, eso es una ventaja. Pero, por ejemplo, hoy en día tenemos los avances tecnológicos a nuestro favor. Mire, ahora mismo usted va a ver este video, o está viendo en este preciso momento este video, debido a que lo subí por YouTube. Y gloria a Dios por estos medios, amén, y plataformas y redes sociales por las cuales podemos allegarnos a ustedes. Pero usted sabe que ya he mencionado la cuestión de los celulares, las Biblias, los celulares. Es importante que lo tengan en su dispositivo electrónico. Pero quiero que entienda que el contenido de un libro y usted leyendo tiene más eficacia que agarrando el celular y leerlos. ¿Por qué? Bueno, un ejemplo. Hoy en día la mayoría del pueblo latino tiene Facebook, tiene Instagram, tienen WhatsApp, tienen correos electrónicos, Messenger, tiene de todo eso. Imagínese que usted comience a leer la Biblia. Dice, voy a leer la Biblia a mi celular. Y comienza a leerlo, de momento le sale una notificación que dice, fulana de tal te escribió. ¿Qué hizo? Cerró la ventanita de la Biblia para ponerse a atender lo que le envió. Ya se desenfocó. Por eso es más importante en este libro leer, se enfoca en lo que lee, usa la imaginación, no está pendiente que si se me va a apagar, a agotar el celular porque se perdió la carga. Usted tiene su librito, se enfoca, se dedica, pone el celular a un lado, lo silencia o lo apaga y le dedica tiempo verdaderamente a Dios y al estudio de su palabra, a la oración, etcétera. Así que mis amados hermanos, es importante que aprovechemos estos medios de comunicación y redes sociales, pero que no nos olvidemos, alabado sea el nombre de Dios, de la literatura. Yo le doy gracias a Dios que he aprovechado estos meses de pandemia y ya escribí 5 libros. Tengo la revista primera hecha y la segunda ya está terminada prácticamente, con la excepción de que por falta de dinero pues no la podemos mandar a imprimir. A los otros 4 libros de lo mismo. Y tengo 2 libros que comencé y 2 detrás de fondo que son, amén, libros que de años tengo el esquema y no he empezado. Pero aprovechando la situación, la literatura es una bendición. Hay que leer, enriquecer el conocimiento. Los libros son como un portal abierto, a portal, como una puerta abierta a una dimensión diferente. Porque mientras usted va leyendo, usted va haciendo uso de su razonamiento y va haciendo hasta uso de su imaginación. Hay libros que usted lee y mientras usted yo no sé, yo leo la Biblia y yo comienzo a imaginarme, me pasa una película así por la mente mientras yo voy leyendo la Biblia de lo que pudo haber acontecido mientras yo leo la historia escrita.
Y esto es lo que hace falta dentro del pueblo de Dios. Personas que quieran aprender. Nosotros tenemos el propósito, amén, y llevamos tiempo hablando de esto, de una escuela, amén, de enseñanza, una escuela teológica, equipando discípulos. Bendito sea el nombre de Dios, una escuela bíblica y teológica para equipar discípulos, enseñarles lo que es la historia de la iglesia, amén, es tipo conferencia, tipo seminario, tipo instituto. Y el propósito es para educar al pueblo de Dios. Amén. Y de esta manera también ayudarme en el ministerio. Le estoy pidiendo a ustedes que oren para que Dios, si Cristo no viene antes, me permita poder levantar ese tipo de escuela de equipación. Alabado sea el nombre de Dios. Y pueda ser de bendición. Porque hace falta personas preparadas, con un mensaje contundente, con un conocimiento sólido, y no salir por ahí a hablar disparate y hacer revoluces y creernos predicadores, evangelistas y pastores sin ni siquiera conocer el Salmo 23 de memoria. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. Será hasta el próximo video. Tu hermano de siempre, pastor y evangelista Edwin Molina, que te dice adelante y para el cielo en el Señor. Dios te bendiga.